Un martes, solo un martes cualquiera, Rodrigo Salinas llevaba en el carrito del supermercado 2 yogures, una bolsa de manzanas, pasta y el mismo cansancio silencioso que cargaba todos los días al salir de la oficina. 34 años, arquitecto, padre de una niña de 8 años que se llamaba Lucía y que esa noche lo esperaba en casa de su ex esposa porque era semana de ella, un martes sin ninguna señal de que algo estaba a punto de romperse. El teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta, número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algún impulso pequeño e inexplicable hizo que lo hiciera. Una voz de mujer, profesional, medida, le preguntó si era él, Rodrigo Salinas García. Nacido el 14 de marzo de 1990 en Belenche, sí, dijo él, mientras colocaba maquinalmente los yogures en el carrito. La mujer se identificó como representante de una notaría en Bilbao, una firma que él jamás había escuchado. Le dijo que lo llamaban porque había sido designado como heredero principal en el testamento de un hombre fallecido 3 semanas antes. Rodrigo se detuvo en el pasillo. El nombre del hombre era Ernesto Vidal Montoya. El valor de la herencia superaba los 4.700.000 euros, incluyendo propiedades, participaciones empresariales y activos financieros. La mujer habló con la cadencia tranquila de quien ha dado este tipo de noticias muchas veces. Como si el peso de las palabras se pudiera repartir en cuotas pequeñas. Rodrigo no dijo nada durante varios segundos, luego dijo con una calma que él mismo no entendió: yo no conozco a ese hombre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que no era confusión, sino algo más denso, algo preparado. Señor Salinas, dijo la mujer con cuidado. Él era su padre biológico. El cartón de zumo de naranja que llevaba en la mano izquierda cayó al suelo, golpeó el linóleo blanco del supermercado con un sonido seco y ridículo. Rodrigo lo miró, no lo recogió. Una señora mayor que pasaba por el pasillo lo miró a él, luego al cartón. Luego siguió caminando. Rodrigo siguió el teléfono pegado al oído, pero ya no escuchaba bien. Las palabras llegaban como desde una habitación contigua, amortiguadas. Algo sobre una reunión, algo sobre documentación, algo sobre los próximos días. Dijo que sí a todo, sin saber a qué estaba diciendo que sí. Colgó. Permaneció 3 minutos exactos en el pasillo de zumos y lácteos del supermercado sin moverse, sin pensar con claridad, con el carrito delante y el cartón de naranja en el suelo y el ruido suave de la música ambiental que ponían en ese supermercado, una canción que no reconoció, flotando sobre todo aquello como si el mundo no acabara de cambiar de forma. Luego pagó, porque era lo que había ido a hacer 3 días después. Rodrigo entró a una sala de reuniones en una notaría de Bilbao con un traje que solo usaba para las presentaciones importantes y la sensación de ser completamente extraño en su propio cuerpo. La sala olía a papel y a calefacción. Había una mesa larga, sillas de cuero oscuro, una ventana con luz gris de noviembre, y había personas que él no conocía pero que descubriría en los siguientes minutos. Lo conocían a él, o al menos conocían su existencia, que no es lo mismo pero duele igual. La viuda Pilar, 67 años, vestida de negro con una elegancia que no pedía compasión. Un hombre de 40, Marcos, que tenía la mandíbula apretada desde antes de que Rodrigo entrara y que no le extendió la mano. Una mujer algo más joven, Elena, 37 años, que sí lo miró directamente cuando entró, con una expresión que Rodrigo no supo leer en ese momento, pero que no era hostilidad, era otra cosa, algo parecido al reconocimiento. El notario leyó el testamento con la voz plana y metódica de los documentos legales. Rodrigo escuchó su nombre repetido varias veces en frases llenas de términos jurídicos. Le dejaban la mayor parte, le dejaban lo principal, un nombre que nunca lo había llamado, que nunca le había escrito, que nunca había aparecido en ningún cumpleaños, ni en ninguna tarde de hospital, ni en ninguno de los momentos pequeños y grandes que construyen una vida. Ese hombre le dejaba casi todo lo que tenía. Marcos habló. Lo hizo con una furia controlada que era casi más intimidante que si hubiera gritado. Dijo que aquello era inaceptable, que impugnarían, que había procedimientos, que un extraño no podía aparecer de la nada a reclamar lo que pertenecía a una familia. Rodrigo quiso decirle que tenía razón, que él también era un extraño en esa sala, que nadie le había preguntado.
Si quería estar ahí, no dijo nada. Miró la mesa. Y entonces se dio cuenta de algo que lo golpeó de una forma diferente, más silenciosa y más honda que cualquier otra cosa que hubiera sentido en esos 3 días. Él había sido el último en saber. En esa sala, todas las personas presentes, la viuda, el hijo furioso, la hija callada, incluso probablemente los empleados de esa notaría. Todos sabían algo sobre su propia historia que él había ignorado. Durante 34 años había vivido como heredero invisible no porque nadie lo supiera, sino porque nadie se lo había dicho a él de esa noche de vuelta en Valencia. Aparcó el coche delante de su edificio y no subió durante mucho tiempo. Miraba el parabrisas, pensaba en su madre, en cómo siempre calentaba la leche antes de servírsela cuando era pequeño, en cómo nunca hablaba del pasado, en cómo a veces cuando sonaba el teléfono había en ella una fracción de segundo, brevísima, casi imperceptible. De algo que se parecía al miedo, empezó a entender que hay secretos que no se guardan por egoísmo, que hay silencios que alguien construyó ladrillo a ladrillo con las manos llenas de una intención que todavía no podía nombrar, pero antes de poder entender nada, necesitaba saber quién había sido ese hombre, quién era realmente Ernesto Vidal Montoya, y por qué, al final de todo, después de toda una vida de ausencia, había decidido abrir una puerta justo cuando ya no podía estar al otro lado para recibirlo. Rodrigo Salinas aprendió muy temprano en la vida que hay preguntas que no se hacen, no porque nadie te lo prohíba, no porque exista una regla escrita en algún lugar, sino porque cuando eres niño y tienes ojos, aprendes a leer el silencio de las personas que amas. Aprendes cuando una pregunta puede lastimar más de lo que puede revelar, y aprendes, sobre todo, a vivir con el espacio que deja aquello que nunca se nombra. Creció en un piso pequeño en Valencia, en un barrio donde los edificios eran viejos pero las familias eran ruidosas, donde los vecinos se conocían por el sonido de sus pasos y el olor de su cocina. Su madre, Carmen, era costurera. Trabajaba desde antes de que Rodrigo se despertara hasta después de que se durmiera. Él recuerda haberla visto siempre inclinada sobre una mesa de luz con hilo entre los dientes y los ojos fijos en una costura que tenía que quedar perfecta porque de esa perfección dependía que hubiera dinero para fin de mes. Carmen no era una mujer de abrazos largos ni de palabras dulces en exceso. Era una mujer de presencia. Estaba, siempre estaba. Y durante mucho tiempo, Rodrigo entendió que eso era suficiente. Su padre, Miguel, trabajaba en un almacén de distribución, al otro lado de la ciudad, salía temprano, volvía cansado. Se sentaba en el sofá con las noticias de fondo y comía lo que Carmen le había dejado tapado en la nevera. No era un hombre de grandes gestos, tampoco de grandes palabras. Pero los domingos por la mañana, sin excepción, Miguel se levantaba antes que nadie, hacía café y se sentaba a la mesa de la cocina con Rodrigo a escuchar la radio. No hablaban mucho. A veces Miguel le explicaba algo sobre el partido del día anterior, a veces simplemente estaban los dos en silencio con las tazas humeantes entre las manos, viendo cómo la luz del domingo entraba despacio por la ventana. Esos domingos son lo que Rodrigo recuerda con más claridad, no las navidades, no los cumpleaños. Esos domingos quietos, sin drama, sin promesas extraordinarias. Solo un hombre y su hijo compartiendo el principio de un día. Miguel murió un martes de octubre cuando Rodrigo tenía 19 años. Un infarto fulminante, le dijeron, rápido, sin sufrimiento. Insistieron los médicos como si eso fuera un consuelo suficiente. Rodrigo no lloró en el hospital, lloró 3 semanas después, solo en su habitación, cuando encontró en el bolsillo de una chaqueta vieja una nota que Miguel había escrito con su letra torpe y grande, una lista de cosas que necesitaban arreglar en el piso, goteras, una bisagra suelta, la persiana del baño, cosas menores, cosas que ya nunca se arreglarían de su mano. Ese fue el momento en que Rodrigo entendió que las personas reales no desaparecen de golpe, desaparecen en los detalles pequeños, en las listas, en los hábitos que de repente ya no tiene nadie quien continuar. Estudió arquitectura casi por instinto. Años después, cuando alguien le preguntaba por qué, él daba respuestas razonables sobre la geometría, sobre el espacio, sobre la relación entre la forma y la función, pero la verdad más honesta, la que rara vez decía en voz alta, era:
Más simple y más oscura, quería construir cosas que duraran, quería entender cómo se sostienen las estructuras, quería, sin saberlo del todo, aprender a reconocer qué es lo que mantiene algo en pie cuando todo alrededor amenaza con moverse. Se graduó, trabajó, conoció a Marta, se casó con Marta y tuvo con ella a Lucía, que llegó al mundo un amanecer de abril con los ojos muy abiertos y ese gesto de asombro tranquilo que algunos bebés tienen. Como si ya supieran que el mundo es mucho, y están dispuestos a tomárselo con calma. El matrimonio con Marta no terminó en tragedia, terminó en honestidad que a veces duele más. Dos personas que se quisieron de verdad, que crecieron. Y que un día reconocieron sin crueldad que habían crecido en direcciones distintas. Compartían la custodia de Lucía con una cordialidad cuidadosa, del tipo que solo es posible cuando el amor que hubo fue genuino y el respeto sobrevivió a su ausencia. Rodrigo vivía solo en un piso ordenado cerca del estudio donde trabajaba. Cocinaba lo justo, leía demasiado tarde por las noches y los miércoles y los fines de semana alternos recogía a Lucía del colegio y el mundo, por unas horas, volvía a tener un centro clarotera. En todos los sentidos visibles, un hombre que había encontrado la forma de estar bien, lo que nadie veía, lo que quizás ni él mismo sabía nombrar con precisión. Era esa sensación persistente de que algo en su historia no cerraba del todo. No era dolor exactamente. Era más parecido a la incomodidad que sientes cuando estás en un cuarto y sabes que falta algo. Pero no recuerdas que había antes, en ese espacio vacío. Carmen nunca hablaba de su propia juventud. Rodrigo lo había notado siempre. No había fotografías de ella antes de cierta época. Cuando preguntaba, de niño, ella respondía con frases cortas y afectuosas que no respondían nada. Con el tiempo dejó de preguntar, aprendió a interpretar ese silencio como una forma de pudor, quizás de dolor antiguo. Y lo respetó con la misma discreción con que ella lo había criado a él. No había razón para sospechar que ese silencio tenía nombre, que ese silencio había firmado documentos, tomado decisiones y construido alrededor de él con una precisión quirúrgica y un amor torpe. Toda la arquitectura de su vida no había razón para saberlo, hasta que un martes cualquiera, en el pasillo de un supermercado, sonó un teléfono, y el nombre de un hombre que Rodrigo nunca había escuchado empezó a ocupar todo el aire de la habitación. Hay una diferencia entre querer saber algo y estar preparado para lo que esa respuesta puede hacerle a tu vida. Rodrigo lo entendió demasiado tarde, porque una vez que empiezas a tirar del hilo, no puedes decidir a mitad del camino que prefieres dejarlo donde estaba. No quería el dinero. Eso fue lo primero que le dijo al abogado. Y lo primero que el abogado claramente no le creyó. Lo miró, con esa sonrisa profesional que tienen las personas acostumbradas a escuchar cosas que no son del todo verdad, y le explicó los plazos, los documentos, los procedimientos. Rodrigo escuchó sin escuchar, asintió en los momentos correctos, firmó lo que había que firmar para no cerrar puertas todavía, y salió de esa oficina con la misma sensación con la que se sale de un médico que te ha dado un diagnóstico que aún no sabes cómo procesar. Lo que quería no tenía precio en ningún documento notarial. Lo que quería era entender quién había sido ese hombre, por qué. ¿Cómo es posible que alguien deje todo lo que tiene a una persona a la que nunca se acercó a conocer? ¿Qué clase de lógica? ¿Qué clase de culpa? ¿Qué clase de amor tan extraño y tan roto funciona así? Empezó a buscar sin un plan, que es la única forma honesta de buscar algo cuando no sabes exactamente qué estás buscando. Habló con un antiguo empleado de la empresa de Ernesto que encontró a través de un contacto de trabajo, un hombre mayor, jubilado, que lo recibió en su casa con café y galletas y esa disposición de los ancianos que ya no tienen nada que perder. Siendo sinceros, le habló de Ernesto como de alguien exigente pero justo, reservado pero no frío. Un hombre que construyó su empresa desde muy poco y que nunca olvidó de dónde venía, aunque aprendió a no mencionarlo. No le dijo nada que Rodrigo pudiera usar, pero le dio una imagen, un contorno, algo más que un hombre en un documento. Luego viajó al pueblo donde Ernesto había nacido, un lugar pequeño en el interior, de esos que en verano huelen a tierra seca y en invierno parecen detenidos en el tiempo. No sabía bien qué esperaba. Encontrar caminó por las calles sin prisa, miró las casas antiguas, entró a un bar donde el camarero tenía 80 años y una memoria extraordinaria.
Le mencionó el apellido Vidal. El hombre asintió despacio, como si ese apellido todavía significara algo en ese lugar, y le habló de la familia con la mezcla de respeto y distancia que la gente humilde reserva para los que se fueron y triunfaron. Afuera, fue en ese bar, en una estantería entre botellas viejas y trofeos de un torneo de dominó de 1987, donde Rodrigo vio la fotografía. Era pequeña, enmarcada, casi invisible entre las otras cosas. Una imagen de una fiesta local, muchas personas, todo el mundo, mirando a la cámara con esa seriedad forzada que tenían las fotografías de otra época, y en el borde derecho, casi cortados por el marco, dos personas jóvenes, un hombre que Rodrigo no habría reconocido si no hubiera pasado los últimos días mirando fotografías suyas en internet, y una mujer que reconoció de inmediato, de forma visceral, antes incluso de que su mente terminara de procesar lo que estaban viendo sus ojos. Carmen, 20 años más joven, riendo de una manera que Rodrigo nunca le había visto, con el cuerpo entero, con los ojos cerrados, apoyada ligeramente hacia el hombre que tenía al lado. Una risa de las que no se fingen, de las que solo ocurren cuando estás completamente seguro de que estás exactamente donde quieres estar. Rodrigo pidió permiso para fotografiar la imagen con el móvil. El camarero dijo que sí, sin preguntar por qué. En el coche, antes de arrancar, Rodrigo miró la fotografía durante mucho tiempo, no con rabia, con algo más parecido al vértigo, como cuando pisas un escalón que no esperabas y el cuerpo tarda un segundo en reequilibrarse. Esa noche llamó a su madre, le dijo que necesitaba verla. Carmen preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, que no era urgente, que el fin de semana sí podía. Carmen dijo que por supuesto, que le haría arroz, como siempre, como si nada hubiera cambiado todavía en el mundo. Pero cuando Rodrigo colgó el teléfono, supo que ya nada iba a ser igual, no porque estuviera enfadado, sino porque hay momentos en que la verdad, aunque todavía no la tengas completa, ya ha empezado a reorganizar todo lo que creías saber, y no hay vuelta atrás de eso. No existe ese camino. El sábado fue a casa de Carmen, llegó a mediodía. Ella le abrió la puerta con el delantal puesto y olor a sofrito en el pelo. Y lo miró de esa manera que tienen las madres de ver en un segundo que algo está pasando, aunque el hijo no haya dicho nada todavía. Comieron primero. Rodrigo no supo después cómo había sido capaz. Hablaron de Lucía, de un proyecto que él tenía en el estudio, de una vecina de Carmen que había tenido un problema con la calefacción. Conversación normal, conversación de siempre, y debajo de cada frase ese peso que los dos sabían que estaba ahí y que ninguno nombraba todavía. Cuando Carmen se levantó a recoger los platos, Rodrigo sacó el móvil, abrió la fotografía, la dejó sobre la mesa, boca arriba, sin decir nada. Carmen volvió, la vio y se quedó quieta. No se sobresaltó, no palideció de forma dramática, simplemente se detuvo, con los platos todavía en las manos, y miró la imagen durante lo que pareció mucho tiempo. Luego dejó los platos en la encimera muy despacio, con un cuidado exagerado, como si necesitara hacer algo con las manos antes de poder hablar. Se quitó el delantal, se sentó, puso las dos manos planas sobre la mesa, las miró, y empezó a hablar. No lloró. Eso fue lo que más le impactó a Rodrigo. No lloró en ningún momento. Habló con la calma agotada de alguien que ha ensayado mentalmente una conversación durante 34 años y que en algún punto dejó de tenerle miedo porque ya no puede sorprenderte lo que llevas décadas esperando. Le habló de Ernesto, de cómo se conocieron, de los 2 años que estuvieron juntos, de que él era entonces un hombre sin dinero pero con una ambición que llenaba el cuarto. Le habló de la familia de él, de la distancia que Ernesto siempre mantuvo entre ese mundo y Carmen, de las excusas pequeñas que con el tiempo dejaron de ser excusas y se convirtieron en una respuesta. Le habló de cuando supo que estaba embarazada y de la conversación que tuvo con Ernesto, que él ofreció dinero, que ella no quiso, que ella pidió solo una cosa: que se fuera, que no volviera, que no contactara a Rodrigo nunca. Rodrigo la escuchó, sin interrumpir. Tenía 1000 preguntas y eligió no hacer ninguna todavía, porque entendió que Carmen necesitaba llegar sola hasta el final. Le preguntó por qué esa condición,
¿Por qué no simplemente alejarse? Y ya Carmen lo miró entonces, directamente por primera vez en toda la conversación, porque no quería que creceras mirando una puerta, dijo. No quería que fuera tu costumbre esperar a alguien que no iba a llegar. Los niños que aprenden a esperar así no dejan de hacerlo nunca. Se pasan la vida esperando que alguien los elija luego. Rodrigo hizo la única pregunta que de verdad importaba. Sí, Miguel lo había sabido. Carmen no dudó ni un segundo. Asintió. Miguel lo supo desde el principio. Lo supo antes de casarse con Carmen, antes de que Rodrigo naciera. Antes de ese primer domingo de café en la cocina, lo eligió de todas formas, sin condiciones, sin necesitar que nadie se lo pidiera. Rodrigo se levantó de la mesa, le dijo a su madre que necesitaba un momento, bajó las escaleras, salió al portal y se quedó de pie en la calle sin saber muy bien hacia dónde mirar. No lloraba, pensaba en Miguel, en sus manos grandes, en su letra torpe, en una lista de cosas por arreglar, en todos esos domingos de silencio compartido que ahora, de repente, tenían una dimensión que Rodrigo no había sabido ver porque no había tenido las palabras para nombrarla. Miguel lo sabía, y no cambió nada. Eso era lo que le costaba contener, no la traición, no el secreto, sino la magnitud silenciosa de ese hombre que nunca necesitó que nadie supiera lo que estaba haciendo para seguir haciéndolo. Mientras Rodrigo seguía ahí, de pie en la calle de su infancia, con todo ese peso nuevo dentro del pecho. Su teléfono vibró. Un número que no tenía guardado. Un mensaje corto: soy Elena Vidal, necesito hablar contigo. A solas. Es importante. Rodrigo miró el mensaje, miró la calle, miró el portal por el que acababa de salir, y comprendió que la historia que creía haber empezado a entender todavía no había llegado a su parte más difícil. Se encontraron en una cafetería neutral, de esas que no pertenecen a ningún barrio en particular, donde nadie te conoce, y el café es aceptable y las mesas tienen suficiente distancia entre ellas para que una conversación difícil pueda ocurrir sin testigos involuntarios. Elena llegó antes que Rodrigo. Estaba sentada con las manos alrededor de una taza, mirando hacia la ventana, y cuando él entró y la vio así, de espaldas casi, pensó que había algo en su postura que le resultaba extrañamente familiar. No supo identificarlo en ese momento. Lo entendería después. Se saludaron con la incomodidad honesta de dos personas que comparten algo enorme y todavía no saben cómo tratarse. No eran enemigos. Tampoco eran nada todavía. Eran dos desconocidos, sentados frente a frente, con un hombre muerto entre ellos, tratando de decidir si podían confiar el uno en el otro lo suficiente para decir la verdad. Elena habló primero, no con rodeos, no con introducciones largas, con la directitud de alguien que ha esperado demasiado tiempo para tener esta conversación y ya no tiene paciencia para los preliminares. Le dijo que sabía de su existencia desde que tenía 17 años. Rodrigo la miró sin decir nada. Esperó. Elena le contó que de adolescente tenía la costumbre de entrar al estudio de su padre cuando él no estaba. No para fisgonear, dijo, o quizás sí, un poco. De esa manera en que los hijos buscan en los espacios privados de sus padres alguna clave que los explique. El estudio de Ernesto era una habitación ordenada, casi fría, con estanterías llenas de libros que parecían más decorativos que leídos y una mesa grande de madera oscura. En el cajón inferior de esa mesa, debajo de una carpeta de documentos viejos, había una caja de madera pequeña sin cerrojo, del tipo en que la gente guarda cosas que no quiere perder pero tampoco quiere ver todos los días. Elena la abrió. Dentro había cartas. Muchas cartas, escritas a mano en el papel de carta que su padre usaba para la correspondencia formal, pero sin membrete, sin fecha en algunos casos, sin firma en la mayoría. Tardó unos minutos en entender que estaba leyendo, tardó un poco más en entender a quién estaban dirigidas. Rodrigo escuchaba con las manos quietas sobre la mesa. Había aprendido en los últimos días a no interrumpir cuando alguien le estaba entregando algo importante. Había aprendido que las personas necesitan llegar solas hasta el final de ciertas cosas. Elena describió las cartas con una precisión que dejaba claro que las había leído muchas veces a lo largo de los años. No eran cartas de culpa, dijo. No eran el tipo de texto que escribe alguien que intenta absolverse a sí mismo de algo. Eran cartas de observación, de distancia,
como si Ernesto hubiera encontrado la manera de estar presente en una vida a la que no tenía acceso. Y esa manera fuera escribir hacia ella sin que nadie lo supiera. Había una carta sobre los primeros pasos. Ernesto escribía que había sabido, por alguien, no decía quién, que Rodrigo había empezado a caminar antes de lo esperado, que era curioso y activo, que la persona que se lo contó decía que el niño no lloraba mucho, que parecía observar las cosas con mucha atención antes de tocarlas. Ernesto escribía que eso le parecía una forma inteligente de estar en el mundo. Había una carta de cuando Rodrigo entró a la universidad. Ernesto escribía que había sabido que su hijo estudiaría arquitectura y que eso lo había detenido en seco en mitad de un día de trabajo porque él, de joven, antes de que la vida lo llevara por otro camino, había querido estudiar exactamente eso que nunca se lo había dicho a nadie, que no sabía qué hacer con esa coincidencia excepto escribirla. Había cartas sobre edificios. Ernesto le escribía a ese hijo invisible sobre arquitectura con la torpeza emocionada de alguien que no es experto pero que ha aprendido a mirar. Le hablaba de un puente que había visto en un viaje, de la fachada de un edificio antiguo en el centro de Bilbao que resistía el tiempo de una manera que a él le parecía casi una declaración de intenciones. Le escribía sobre la importancia de los cimientos, sobre cómo las estructuras que duran son siempre las que tienen más trabajo, invisible debajo de la superficie, el trabajo que nadie ve pero que sostiene todo lo demás. Rodrigo tuvo que apartar la mirada un momento cuando Elena dijo eso. 23 cartas en total, dijo Elena, a lo largo de 15 años. Aproximadamente. La última estaba fechada 18 meses antes de que Ernesto muriera. En esa última carta no hablaba de Rodrigo en particular, hablaba del tiempo, de que hay cosas que uno entiende demasiado tarde, de que el silencio que creemos que protege a los demás a veces solo nos protege a nosotros mismos del miedo de ser rechazados, de que no saber si tu hijo te habría querido es más tolerable, de cierta manera cobarde, que saberlo con certeza. Ninguna de las 23 cartas había sido enviada nunca. Rodrigo preguntó en voz muy baja por qué Elena tardó un momento en responder, porque la respuesta era incómoda y ella lo sabía y no iba a suavizarla, porque Carmen le había pedido que no lo hiciera, porque ese había sido el único término, la única condición, y Ernesto, que era un hombre acostumbrado a no aceptar los términos de nadie en ningún ámbito de su vida, había honrado ese acuerdo durante 34 años con una consistencia que a Elena todavía le costaba comprender del todo, no porque no creyera que su padre fuera capaz de ello, sino porque conocía a su padre, sabía lo que le costaba no actuar, sabía lo que le costaba quedarse quieto cuando quería algo. Aún así, 34 años, quieto, Rodrigo preguntó si Marcos sabía de las cartas. Elena negó con la cabeza. Nunca. Ella las había guardado después de encontrarlas, las había vuelto a poner en su sitio. Y cuando Ernesto murió y ella encontró el testamento y entendió lo que su padre había hecho, tomó la caja y la guardó, esperando, sin saber muy bien qué esperaba exactamente. Rodrigo le preguntó por qué no había contestado al testamento, por qué no había dicho nada, por qué no había intentado detener lo que Marcos estaba haciendo públicamente. Elena lo miró de una manera que era difícil de descifrar. No era tristeza exactamente, era algo más parecido a una convicción, que había tardado muchos años en formarse. Dijo que, desde los 17 años, había sentido que tenía un hermano que no estaba, que eso era lo más cercano a cómo podía describir la sensación, no de manera dramática, no de forma que afectara su vida cotidiana, pero sí como una presencia de fondo. Como saber que en algún lugar existe una versión de tu familia que nadie reconoce oficialmente, y que cuando su padre murió y ella vio el testamento, entendió que él también lo había sentido así, que la herencia no era una reparación económica, era la única puerta que Ernesto podía dejar abierta sin romper la promesa que había hecho, que Rodrigo podía entrar, o no, pero que la puerta estaría ahí. Entonces Elena sacó la caja de madera del bolso que tenía a sus pies y la puso sobre la mesa entre los dos. Rodrigo la miró. No la tocó todavía, preguntó una sola cosa. Más si ella creía que su padre lo había hecho bien,
si guardando silencio, si honrando ese acuerdo, si llenando cajones con cartas que nunca llegaron a ningún sitio. Si todo eso había sido la decisión correcta, Elena pensó la respuesta durante un momento real, sin apresurarse, dijo, que no lo sabía, que probablemente no existía una respuesta correcta para una situación como esa, que su padre había tomado una decisión imperfecta con la información que tenía y el miedo que tenía y el amor que tenía, en proporciones que ella no podía medir desde afuera, que quizás Carmen también, que quizás todos en esta historia habían hecho lo mejor que podían con lo que sabían y que lo mejor que se puede hacer con lo que se sabe a veces igual duele. Se despidieron en la puerta de la cafetería, sin abrazos. Todavía, con algo más frágil y más honesto que un abrazo, con la mirada de dos personas que acaban de reconocerse, Rodrigo llegó al coche con la caja bajo el brazo, se sentó, la puso en el asiento del copiloto, la miró durante un momento, luego condujo hasta el aparcamiento que había frente al edificio de Carmen, se estacionó y abrió la caja, leyó las 23 cartas de principio a fin sin moverse del coche. La luz fue cambiando afuera mientras leía. Entró. La tarde empezó a oscurecer. Él no lo notó. Las cartas eran exactamente como Elena las había descrito. Torpes en algunos momentos, incorrectas en algunos detalles, como si la información que Ernesto recibía de su vida llegara ligeramente distorsionada por la distancia. Como las noticias de un país lejano que siempre pierden algo en el trayecto, pero sostenidas. Esa era la palabra que Rodrigo seguía encontrando mientras leía. Sostenidas en el tiempo con una constancia que no tenía nada de fácil. Leyó la carta sobre arquitectura, sobre los cimientos, sobre el trabajo invisible que sostiene lo que todo el mundo ve, y entonces entendió algo que reorganizó de golpe todas las piezas que llevaba días intentando ordenar. Ernesto no había desaparecido por indiferencia, ¿no? Había guardado silencio por comodidad, había guardado silencio porque alguien a quien había lastimado le había pedido ese silencio como la única forma de proteger a un niño de la incertidumbre de ser querido a medias. Y Ernesto, que era un hombre con muchos defectos y probablemente no habría sabido ser un buen padre de cerca, había encontrado la forma de serlo desde la única distancia que le estaba permitida. No era una historia de abandono, era una historia de un hombre que aprendió demasiado tarde que querer a alguien a veces significa quedarte exactamente donde estás. Aunque todo en ti quiera moverse, Rodrigo apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Cerró los ojos, y por primera vez desde que sonó aquel teléfono en el pasillo de un supermercado, sintió que la pregunta que había estado haciendo todo ese tiempo no era la pregunta correcta, no era por qué Ernesto se había ido, era cómo, de qué manera, silenciosa y torpe e imperfecta, había intentado quedarse. Afuera, las luces del aparcamiento se encendieron solas como hacen siempre cuando cae la noche, sin que nadie tenga que pedírselo. Hay decisiones que no se toman en un momento concreto, se toman en varios momentos pequeños, uno detrás del otro, hasta que un día te das cuenta de que ya decidiste sin haber pronunciado ninguna palabra definitiva. Rodrigo llegó a sus 3 decisiones así, no en una noche de revelación, no frente a ningún espejo cinematográfico, sino despacio en los días que siguieron a leer aquellas cartas. Mientras seguía yendo al trabajo y recogiendo a Lucía del colegio y haciendo café por las mañanas como si el mundo exterior hubiera tenido la delicadeza de mantenerse en su sitio mientras él reorganizaba todo lo de adentro, la primera decisión fue la más clara, también la que más le costó explicar a los abogados. No quería la empresa, no quería las propiedades, no quería convertirse en el centro de una batalla legal que Marcos estaba dispuesto a librar con una energía que decía mucho sobre el miedo y muy poco sobre el dinero. Lo que Rodrigo quería era específico y concreto y tenía un nombre, una beca anual de arquitectura para estudiantes de familias con pocos recursos económicos, gestionada por una fundación independiente que llevaría el nombre de Miguel Salinas. El abogado lo miró por encima de las gafas con esa expresión de quien no está seguro de haber escuchado bien. Rodrigo lo repitió. Miguel Salinas, su padre. El proceso legal fue complicado. Marcos lo hizo complicado. Como había prometido con su silencio hostil en aquella primera lectura del testamento, contrató especialistas,
movió piezas, filtró a la prensa una versión de Rodrigo que no era exactamente mentira, pero tampoco era verdad, de esa manera en que las medias verdades son siempre más dañinas que las mentiras completas porque son más difíciles de desmontar. Hubo semanas en que el nombre de Rodrigo aparecía en artículos que él no leía, pero que otros le resumían con esa incomodidad específica de quien te da una mala noticia que ya no puede evitar darte. Su empresa perdió un contrato. Un cliente llamó para disculparse con una cordialidad tan estudiada que era peor que el silencio. Rodrigo agradeció la llamada, colgó, y se quedó mirando los planos que tenía sobre la mesa durante un momento. Luego siguió trabajando, no porque no le afectara, sino porque entendió que rendirse ante eso significaría darle a esa versión falsa de sí mismo más poder del que merecía. Elena hizo pública su posición en una carta breve que envió a través del mismo canal por el que Marcos había estado operando. No era un texto dramático ni acusatorio, era simplemente la declaración de una persona que conocía la historia completa y que había decidido que ya era suficiente tiempo guardándola. Decía que su hermano usó esa palabra, su hermano. Tenía todo el derecho legal y moral a lo que su padre le había dejado, que la decisión de Ernesto no había sido un impulso ni una confusión, que era la única forma que ese hombre había encontrado de hacer lo correcto después de muchos años de no haberlo hecho. La palabra hermano en ese texto público hizo algo que ningún documento legal habría podido hacer. Cerró una puerta y abrió otra al mismo tiempo. La familia Vidal se fracturó. Marcos dejó de hablarle a Elena durante meses. Pilar, la viuda, se mantuvo en un silencio que era difícil de interpretar desde afuera. Rodrigo no celebró nada de esto. Las fracturas familiares, incluso las de familias que no son tuyas, tienen un peso que no desaparece solo porque fueran necesarias. Pidió reunirse con Pilar. Ella aceptó, lo cual lo sorprendió. Se encontraron en la casa familiar en Bilbao. Una casa grande y ordenada con el tipo de quietud que tienen los espacios donde la gente ha vivido mucho tiempo y luego de repente ya no. Pilar lo recibió en un salón con ventanas que daban a un jardín. Le ofreció café. Se sentaron. No fue una conversación cálida. Rodrigo no esperaba que lo fuera y no habría sabido qué hacer con la calidez. De todas formas, Pilar era una mujer que había construido su vida sobre una versión de su matrimonio que no era completamente falsa, pero que tampoco era completamente completa, y ese tipo de descubrimiento no produce calidez. Produce una especie de cansancio digno que Rodrigo respetó desde el primer momento. Le preguntó si había sabido en algún momento de la existencia de Rodrigo durante todos esos años. Pilar tardó en responder. Luego dijo que hay cosas que uno no sabe porque no quiere saber, que hay preguntas que uno aprende a no hacer porque las respuestas cambiarían demasiado, que eso no es exactamente ignorancia y tampoco es exactamente conocimiento, que es el espacio intermedio donde vive mucha gente durante mucho tiempo cuando quiere preservar algo. Rodrigo asintió. Entendía ese espacio. Había vivido en él toda su vida sin saberlo. Fue entonces cuando Pilar dijo algo que Rodrigo no esperaba y que se quedó grabado en algún lugar dentro de él con la precisión de las cosas que son verdad aunque duelan. Dijo que Ernesto había sido un padre presente con Marcos, en todos los sentidos visibles, y que eso no lo había hecho mejor padre que en la distancia lo había sido con Rodrigo, que la presencia sin atención real es su propio tipo de ausencia, que Marcos había crecido con un padre en casa y aún así siempre había sentido que tenía que ganarse algo que nunca terminaba de llegar. No lo dijo con crueldad, lo dijo con esa fatiga específica de las personas que han llegado finalmente a una verdad que les costó demasiado tiempo y que ya no tienen energía para suavizarla. Rodrigo volvió a Valencia esa tarde, en el tren, mirando el paisaje cambiar por la ventana. Pensó en Marcos, en lo extraño que era que dos personas pudieran ser dañadas por el mismo hombre de maneras tan diferentes y tan parecidas al mismo tiempo, que la herencia real de Ernesto Vidal no fuera ni la empresa, ni el dinero, ni las propiedades, fuera esa colección de distancias, las que creó, las que mantuvo, las que intentó, tarde y torpemente, salvar con cartas que nunca enviaba y un testamento que nadie esperaba.
La segunda decisión llegó una tarde mientras Lucía hacía los deberes en la mesa de la cocina y Rodrigo preparaba la cena. Lucía preguntó de repente, sin levantar los ojos del cuaderno, si la abuela Carmen iba a venir pronto. Rodrigo se quedó quieto un momento con el cuchillo sobre la tabla. Le dijo que el domingo, si ella quería, podían ir a verla. Lucía dijo que sí quería, que la abuela Carmen hacía el mejor arroz del mundo y que además tenía una caja de botones muy grande que era fascinante. Rodrigo sonrió hacia la pared para que Lucía no lo viera. El domingo fueron. Carmen abrió la puerta con el delantal puesto, como siempre. Y Lucía entró hablando antes de que nadie la invitara y fue directamente a preguntar por la caja de botones. Carmen la miró y luego miró a Rodrigo y en esa mirada había algo que llevaba semanas sin estar, algo parecido al alivio, al permiso, a que las cosas pueden seguir. Comieron arroz. Lucía hizo demasiadas preguntas, como hacen los niños de 8 años que todavía no saben que hay preguntas que incomodan. Y Carmen las respondió todas con una paciencia que Rodrigo nunca le había visto tener con nadie que no fuera él. En algún momento de la tarde, mientras Lucía dormitaba en el sofá con la caja de botones sobre el regazo, Carmen y Rodrigo se quedaron solos en la cocina con las tazas de café. No hablaron de Ernesto, no hablaron de las cartas, no hablaron de nada que tuviera que ver con todo lo que había pasado en las últimas semanas. Hablaron de Lucía, de un proyecto que Rodrigo tenía, de la vecina de la calefacción, que ya la había arreglado por fin. Conversación normal, conversación de siempre, y Rodrigo entendió que eso también era una decisión, que volver a lo cotidiano no es huir de lo importante, que a veces lo más valiente que puedes hacer después de que algo grande te sacude es sentarte a la mesa de tu madre y tomar café y hablar de cosas pequeñas como si el mundo todavía tuviera ese ritmo, porque lo tiene. El mundo siempre sigue teniendo ese ritmo si uno decide participar en él. La tercera decisión fue la más silenciosa. Unas semanas después, tarde en la noche, solo en su estudio con los planos de un edificio comunitario extendidos sobre la mesa, Rodrigo cogió una de las cartas de Ernesto, no la más poética, no la más elaborada, una de las torpes, de las que tenían un error en algún detalle de su vida, de las que dejaban ver que Ernesto estaba mirando desde tan lejos que a veces no veía bien. La pinchó en el tablero de corcho que tenía sobre la mesa de trabajo entre notas y referencias y recortes de proyectos que le gustaban, no como un monumento, no como un símbolo de nada demasiado grande, sino como lo que era, un documento de alguien que había intentado entender algo que amaba desde la única distancia que le estaba permitida, imperfecto, sostenido, real. Siguió trabajando. Los planos eran para un centro comunitario en un barrio de Valencia, un encargo pequeño, sin presupuesto extraordinario, del tipo que no aparece en las revistas de arquitectura pero que existe en la vida de las personas que lo usan. Rodrigo había aceptado el proyecto antes de que ocurriera nada de todo esto. Ahora, mientras trabajaba en él esa noche, pensaba en lo que Ernesto había escrito sobre los cimientos, sobre el trabajo invisible, sobre cómo las estructuras que duran son siempre las que tienen más debajo de la superficie de lo que nadie puede ver. Pensaba en Miguel haciendo café los domingos,